pero muy buenos días a todos. Hoy estamos en un nuevo programa de Gen Z. Somos jóvenes dando la batalla cultural y luchando contra la casta política. Hoy estamos con Aaron, Facu y Santi, verdaderos referentes de la batalla cultural de Misiones. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Buen día, Qué buena presentación esa. Qué buena Sí. presentación, me gustó. Voy a Mucha presentar autoridad. más Me seguido. siento un referente. Por favor, yo también. Referente. Sí. Totalmente. Hoy tenemos muchísimos temas polémicos de los cuales vamos a hablar. Vamos a empezar con la derrota en la provincia de Buenos Aires. También vamos a estar hablando un poco del tema de los mercados, que a mucha gente le está preocupando, el famoso lunes negro que se vivió en la Argentina. Vamos a hablar un poco de Kicillof y su nuevo impuesto post elecciones, su regalito. Para ¿Qué? los que lo votaron, les dio un regalo Muchas gracias. a cambio. Un agradecimiento para sus votantes. Tu mejor político. Soy esto. Totalmente. Y por otro lado vamos a hablar también del famoso Senado K, que claramente aprobaron la creación de millones de pensiones por discapacidad. Comenzamos con el primer tema del día. Bueno, la verdad que al ser lunes negro, la acompaña un martes negro que vamos a tocar sobre este tema de la derrota que hubo en provincia de Buenos Aires. El domingo 7 de septiembre se celebró en provincia de Buenos Aires las elecciones legislativas para renovar lo que vendrían a ser 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de 135 puestos municipales en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Con un 98% de mesas escrutadas, Fuerza Patria, el Frente Peronista liderada por Alex Kicillof, tuvo el 47% de los votos, o sea que ganó con mayoría, consolidando obviamente el dominio que tenían los kirchneristas, que tiene Kicillof en su provincia, sinceramente. Algo que dentro de todo no nos sorprende tanto, porque es la cumbre, es la cuna kirchnerista, provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, que es el oficialismo liderado en nivel nacional por Javier Milei, se quedó en un segundo lugar con un aproximado de 34% de los votos. Una diferencia de ahí un 13% entre los que ganaban y los que no. Bastante cerquita, pero Hoy igualmente no podemos decir que hay lágrimas de Cuca esta semana. Hoy no hay lágrimas de Cuca. Hoy, El específicamente. Gordon dijo ayer, me parece que la inflación ahora pasó a... no es para nada un fenómeno monetario. La Tal inflación cual. no es un fenómeno monetario. Aguante la bandera de Palestina. Sí, aguante no, el comunismo. sabés que El Che Guevara no era tan malo. tenía buenas ideas. Ojalá que se acuerden de todo esto, o sea, de cara a futuro. Sí, obvio. Puntualmente es una muy buena oportunidad y eso tenemos que tener conciencia, el gobierno tiene que tener conciencia de redoblar la apuesta, hacer ajustes, cambiar las cosas que venían haciendo, sobre todo de cara a las elecciones de este 26 de octubre que ya son nacionales, no provinciales como este caso. Si vamos a números, puntualmente se renovarán 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Igual, el desempeño de la Libertad Avanza, aunque no alcanzó la victoria que se esperaba, refleja una fortaleza especial que logró consolidarse como segunda fuerza en lo que ya dijimos el bastión peronista, que no tiene nada más y nada menos que el 37% del padrón electoral de la Argentina. O sea, es una banda. Y quedar segundo lugar no está tan mal en este caso. Sí, no ganamos. Sí, pasaron cosas después del mercado. Pero, bueno, todavía le podemos ver el lado positivo. El acuerdo que hubo con el PRO no fue lo suficiente como para poder derrotar a Fuerza Patria, pero obviamente permitió una expansión en algunos municipios, dentro de todo 36 de 135 municipios en los que ganó la Libertad Avanza, especialmente como la quinta y la sexta sección. Este resultado muestra que la Libertad Avanza mantiene un núcleo de apoyo en un centro de personas que todavía están disconformes con la gestión kirchnerista y están a favor de un ideal nuevo, de un ideal de logro, de cambio que está haciendo Javier Milei y los logros económicos que son palpables, como la inflación que no bajaba de hace 5 años y el menor dato de inflación que teníamos fue de mayo de 1,5%. Total. Bueno, acá lo que pasa es... fue un fuerte control y sobre todo oportunidad para el peronismo, en el caso que no es tan positivo, de volver y asentarse. De hecho, ganaron en 6 de 8 distritos electorales, refuerzan sobre todo su control y por eso no fue una buena elección para el gobierno y el oficialismo, no tanto porque no hayan podido ingresar, postulantes. Si vamos a los números, la Libertad Avanza obtuvo 30 diputados y 16 senadores, mientras que el Frente tuvo 39 y 24 respecto a Fuerza Patria, lo que, bueno, comentamos recién, refuerza este control del peronismo, que por eso, sobre todo, el oficialismo se dice que perdió estas elecciones, porque como oficialismo
oficialismo debería estar encabezando los números, los cuales no fueron muy positivos puntualmente en Provincia de Buenos Aires. Después, bueno, resalta la dificultad también de la Libertad Avanza en poder gestionar nuevas políticas bajo un modelo que está muy perverso sobre los planes, la corrupción. O sea, es todo un clientelismo que se arma en una órbita que claramente lo volvió a dominar el peronismo. Sí, si se puede ver un punto de vista para lo que es el Partido de la Libertad Avanza, un punto de vista positivo, es que al ganar el Fuerza Patria, ganar los peronistas, ganaron solamente un puesto en la Cámara de Diputados. Claro. Solamente una banca. Obviamente mantuvieron lo que tenían y ganaron una banca. Sí. Para la Libertad Avanza ganó 7 bancas. Sí. Algo que decía el presidente Javier Milei en su conferencia, en el búnker de la Libertad Avanza, decía que nuestro piso es su techo. O sea, nosotros, a la Libertad Avanza le va mal, al partido del presidente Javier Milei le va mal porque él reconoció la derrota, pero ganó 7 bancas en lo que es la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y el peronismo solamente una. Entonces, esa diferencia de decir cuál es el piso y cuál es el techo de cada uno. Obviamente, para las elecciones nacionales de octubre, la Libertad Avanza tiene una oportunidad para recuperarse, para dar un volantazo, para ver qué es lo que hicieron bien y qué es lo que hicieron mal y poder recuperar esa posición que tenían en las elecciones presidenciales de cómo ganó el presidente Javier Milei, que ganó con esa diferencia, que ganó siendo el partido que arrasó en toda la Argentina y en muchas partes del distrito de la provincia de Buenos Aires. Entonces es reconocer cuáles fueron los errores, cuáles fueron las oportunidades que tienen de acá a futuro, ya que las elecciones del 26 de octubre van a definir cuál va a ser la composición que va a tener el Congreso de la Nación Argentina. Se renuevan 130 bancas de diputados y 24 senadores. Y que va a estar en juego las reformas estructurales que quiere impulsar la Libertad Avanza, que desde que asumió el presidente Javier Milei está intentando mandar leyes al Congreso, pero le ponen trabas. Desaprueba, le ponen trabas. Él saca un decreto, saca vetos y le siguen poniendo muchas trabas. Y una presidencia dura 4 años. Sí. En 4 años, si vos tenés todas esas trabas ya en 2 años de gestión, es muy difícil seguir avanzando. Por eso la elección del 26 es una elección clave, una elección que puede seguir con las reformas para impulsar las ideas de la libertad que tiene el presidente Javier Milei, y sobre todo tiene que ganarse al electorado. O sea, ahora tiene 2 meses para pensar, para replantearse, perdón, un mes. Un mes. Sí, menos. Menos incluso. Bueno, sí, un poquito un más. mes, un par de días, Sí. para replantearse, para ver qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, cómo armaron ese partido político, esa conformación de personas dentro de cada lista, en cada distrito de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y ver, che, vamos a hacer un freno y vamos a recapitular para poder, vamos a darle un beneficio también al ciudadano argentino, porque el interior del país en realidad es el que hizo que gane Javier Milei en las elecciones presidenciales. Algo que dijo el gordo Dana, Jenny, que me parece importante que lo hablemos desde Gen Z, es que hoy hay miles de jóvenes que bancaron a Javier Milei desde el día 1, que eran los que peleaban en sus casas para que, no sé, sus abuelos, sus padres se animen a votarlo, se animen a votar un cambio. Y eran jóvenes que batallaban justamente contra estas personas que creían que nunca se podría ganar la pelea contra los K, contra el kirchnerismo en general. Y son justamente esos jóvenes los que quedaron afuera de los armados en muchísimas provincias, y pasó también en la provincia de Buenos Aires. Muchos jóvenes, pibes libertarios, que no estuvieron adentro de los armados, que lo bancaron desde el día 1 y que quedaron afuera. Prácticamente le dieron lugar a personajes de la vieja política, a personajes con antecedentes cucas prácticamente, con antecedentes kirchneristas, y que claramente no pregonaban los principios de la libertad. Personas en contra de las ideas de la libertad. Personas en contra, y que terminaban prácticamente debilitando un proyecto que comenzó formándose de una forma tan genuina, y que por eso justamente la gente se animó a votarlo. Algo que empezaron a decir mucho en Twitter y que me parece importante leer un tweet, creo que tenemos la imagen, de Traductor, que me pareció bastante acertado todo lo que dijo. Vamos a leerlo, que es que tuvimos una canciller dueña de un banco que iba en bondi a los actos del Jabo y fiscalizaba fumándose a los orcos antes de ser canciller, claramente. En su paso por el gobierno Argentina lograba acuerdos comerciales con muchos países. Claramente estamos hablando de Diana Mondino, que era realmente una gran referente en lo que son las ideas de la libertad, y que quizás por un simple error quedó afuera Yo prácticamente. siempre la banqué a Mondino. Total. Sí, una gran referente que realmente, como dice acá, logró muchísimos acuerdos comerciales a nivel internacional. Después pusimos a un orco que cobró plata vendiendo territorialidad, puso a otros orcos, se cagaron en los que laburaban gratis y cobraron para fiscalizar por los cucas, mientras en los papeles estaban pintados de violeta.
Algo que se decía mucho también es que como los mismos concejales que quizás, o que la mayoría tenían antecedentes kirchneristas, ponían a fiscales que estén trabajando ese día durante las elecciones, siendo que no te daba esa validez, digamos, de si realmente estaban haciendo bien su trabajo esos fiscales, para la Libertad Avanza en ese caso. Pero bueno, prácticamente algo que quiere decir este tuit es que aún estamos a tiempo de dar un volantazo, un giro 360 y de darle lugar realmente a quienes quieren formar parte de este partido y quieren llevar a cabo o pregonar las ideas de la libertad. Más que un volantazo, otro cachetazo más se necesita. A ver, hay cosas que tenemos que plantear y tenemos que despertar. Lo que dijo el Gordogan, lo que acabaste de decir, es que hay un montón de chicos libertarios en otras provincias que estaban completamente dispuestos a dar su tiempo, a dar su rostro, a dar un montón de cosas por la Libertad Avanza, y eso no quisieron apreciar. Y ahora terminamos con este volantazo, terminamos con gente dentro del gobierno que no estamos de acuerdo, que no tiene el mismo principio que nosotros, que aparentan ser ovejas, pero son lobos disfrazados con piel de cordero. O sea, ayer el Gordogan dijo, habían pibes dispuestos a dar la vida por seguir las ideas de la libertad, por acompañar a Javier Milei. Él mismo dijo, cagaron a esos pibes que revolucionaron y hicieron el famoso milagro argentino, como vos decías, llevándole a sus abuelos, a sus padres, a decirle, che, mirá, es por acá el camino que hay que seguir para ir a un futuro próspero. Planteando temas de economía en la mesa familiar, ¿sabés lo jugado que es sacar un tema de política y más de economía? No, sí. Imagínate que te digan, no, pendejo, vos que sabés economía, si vos nunca viviste acá, que no sabés cosas que el Rodrigazo, que el 2001, y son casos que, por ejemplo, hoy no se aplican económicamente porque, bueno, a diferencia de lo que pasó el riesgo Cuca y todo eso, hay riesgo país que dentro de todo nos llegó al Rodrigazo, no hay... tenemos reservas, no hay tanta inflación y son cosas que antes no habían y por eso hoy, por ejemplo, sí el cambio y es como vos decís. El punto débil acá es corregir la comunicación que hubo, porque la oposición aprovechó todo este descontento económico que dentro de todo hay, porque la inflación después de julio aumentó 1,6%, estábamos ahí, qué loco, y la Libertad Avanza tiene que decir por qué esta narrativa, por qué esto de que la inflación, del ajuste, por qué esto es positivo y no pudo decirlo. Es tan simple y no pudo justificar los actos económicos que se están realizando. El conurbano, donde Fuerza Patria fue claramente mayor la participación, donde hubo mayor cantidad de votos, son lugares donde más se tienen que recurrir a decir, mirá, hay que ajustarse los pantalones porque hay cuentas que pagar, porque se dejaron un montón de cosas, se quisieron vivir en Miami con deuda del pueblo y bueno, ahora hay que pagar las cosas. Definitivamente quieren seguir viviendo en calles de barro, en calles inundadas, es que ese es el sin problema. alumbrado público. Es que ese es el problema, o sea, ya nos llega a un punto que ellos... Vos le tenés que intentar entrar en razón, porque ellos ya no tienen razón. Se ve que los grillos no eran tan feos. No, sí, no, el pasa que vos a veces cuando te quedás sin agua tenés el agua del barro ahí, claro, ¿entendés? Aguanten los baldes. Escuchame, no. Y bueno, entonces, como dije, el oficialismo tiene que ocupar estas buenas actividades económicas que se estuvieron haciendo. Bajó la inflación, se salió el cepo, también tenés mayor libertad económica, se están queriendo sacar un montón de regulaciones, se está desregulando, ya terminó incluso el Ministerio de Regulación. Y sacar también otro poder que ellos tienen que es esto, el teléfono, las redes sociales. Con el voto Yo el voto, la Libertad Avanza, fue impresionante el boom que hizo en todos los jóvenes. Y ese es el voto al que Javier Milei tiene que apuntar. A los jóvenes que le votamos por el cambio. No sé a qué está apuntando ahora, sinceramente. Sí, algo que también, que vos decías, que hay chicos dispuestos a asumir ese rol de representantes y no de personas que tienen un pasado horrible en la política, que son un desastre, que son personas que no representan a la persona que fueron a votar. Por ejemplo, hay un caso de Maximiliano Bondarenko. Él era un diputado de uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y un día después de las elecciones él dijo, no, yo en realidad no, ayer dijo, no, yo no gané por el hecho de que, bueno, mi ley está en contra de los jubilados, mi mamá es jubilada, decía él, no llega a fin de mes. Candidato del partido de Milei, Panquecón. Sí. O sea, un día pasó y vos ya estás en contra de las ideas de la libertad solamente por no haber ganado las elecciones. Claro. Es como que nosotros realmente vengamos y digamos de forma real, digamos que aguante el comunismo, que aguante la izquierda, que aguante la bandera de Palestina. No, eso. sí, está en contra de las ideas que está pregonando el presidente Javier Milei,
que es el presidente que le dio el sello de la firma de vos vas a estar en la Libertad Avanza. O sea, no puede ser estas personas. O también, por ejemplo, el caso de un concejal, no sé si tenemos la imagen. Tenemos las imágenes. A ver. Un concejal que es Santiago Rodríguez, que era un concejal suplente en el distrito 6, creo que es, en la parte de La Plata, y que él se sacaba fotos dentro del búnker de la Libertad Avanza. Se sacó unas fotos con Karina Milei poniendo ella es la del 3%, y lo subía a Mejores Amigos. Sí. O subía, por ejemplo, o se sacó una foto con Patricia Bullrich diciendo tráiganle vino a Patricia. O Tráiganle le una faltó cajita un- de vino. Sí, Traigan la sí, cajita sí. de vino y bombas. Están los equivocados allá adentro. O sea, ¿entendés? O sea, ¿quiénes son las personas que armaron la conformidad de los partidos en la Libertad Avanza? ¿Quiénes pusieron a esos representantes en esa lista? Pero Ellos fueron los que se equivocaron. A nosotros mismos nos habrá pasado más de una vez de haber peleado con algún familiar, o no necesariamente pelear, pero sí tener alguna discusión, algún debate político defendiendo justamente las ideas liberales y haciéndole entender este cambio de paradigma y para que puedan cambiar este chip. Porque claramente la batalla cultural hay que seguir dándola, porque por lo visto falta muchísimo todavía por hacer, por trabajar y por cambiar sobre todo. Pero a más de uno nos habrá pasado de debatir y así todo no sentimos que nos den la voz que realmente necesitamos los jóvenes para poder expresar y acompañar a este cambio. Sí, además personas nuevas. O sea, la derrota en Buenos Aires tiene que ser un llamado urgente a la autocrítica, a decir, vamos a hacer un maniobrazo para ver, replantearse quiénes son los que verdaderamente pusimos, porque no solamente se define el rumbo económico del país, también hay que tener una fuerza política. Sí. Total. Porque sin fuerza política, vos no podés manejar un país, no podés manejar una provincia de Buenos Aires, que es el típico caso que dice cuando vos estás en un avión y hay 300 monos y vos sos el piloto y votan quién se va, si el avión se va a estrellar o no, y los 300 monos se dicen vamos a estrellarnos y bueno. Eso es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y esas personas están lavadas la cabeza por años y años y años de peronismo, años y años de los kirchneristas diciendo, no, mi casa, aguante Cristina. ¿Vieron el meme de la Sí, casa? fue Dice, impresionante. aguante Cristina, aguante Alberto. Milei, mirá dónde vivo. Sí. Ese es el chip que hay que cambiar y por eso hay que poner personas capaces, porque si vos ya desde el principio nos sentás las bases de un partido conformado por personas que dicen yo defiendo verdaderamente las ideas de la libertad, no vas a llegar nunca Ahí a va lo ningún que lado. vos decís, Totalmente. Santi. Para mí pensaron que un sello pesaba mucho más que la organización. Exactamente. Y la gente lo vio a eso, total. Porque al margen de que obviamente hay mucho clientelismo en la provincia de Buenos Aires y demás, ahí es donde más tenía que pregonar la representatividad de los representantes que no estuvo bien puestas y por eso también los resultados que tuvo Sí. la Libertad. Y octubre está a la vuelta de la esquina. Esta es la oportunidad real para poder corregir las cosas, para rever los armados, analizar qué está pasando ahí, ser autocríticos, como decía Santi, y sobre todo priorizar a quienes realmente acompañan y pregonan las ideas de la libertad. Algo muy importante que se tiene que destacar es que no pueden repetirse los mismos errores del sistema al cual vinieron a combatir prácticamente. Exactamente. Hay que abrirles paso, como dije, a quienes comparten las ideas de la libertad y no incluye solamente a los jóvenes, quizás nosotros hablamos desde nuestro rol desde Gen Z, digamos, como jóvenes militantes, pero hay que darle lugar también a los trabajadores, a referentes que también quieren un cambio, no solamente la gente joven votó a Milei, sino que también muchos trabajadores que realmente están cansados de que metan las manos en su bolsillo y de un estado paternal prácticamente y quieren un cambio. Es que hay personas que dieron la vida para que el presidente Javier Milei sea presidente. Hay personas que Lo dieron todo. desde su casa dijeron, yo no voy a poner un peso, pero voy a darlo todo porque yo no quiero que vengan nunca más estas personas. Y entonces vos estás poniendo a esas personas que siempre estuvieron en la política, que son kirchneristas viejos o de la política tradicional, en vez de que esa persona no quiere que vuelvan a esas personas, a los kirchneristas. Es cierto. Entonces te estás contradiciendo vos mismo. No pueden llenarse de prácticamente políticos oportunistas ni de políticos que quieren ocupar una banca únicamente para acomodar sus privilegios, sino que tienen que apostar por los jóvenes militantes y también por los profesionales y grandes referentes que quieren un cambio en nuestro país. Exacto, y bueno, la derrota en provincia de Buenos Aires es, como lo venimos diciendo desde la semana pasada, lo venimos diciendo también ahora, es un volantazo, es una cachetada. Son cosas que nos tenemos que dar en cuenta y decir, mierda, ¿a quién puto estamos metiendo en el partido? ¿Y quién verdaderamente sirve? ¿Quién tiene las ideas de la libertad? No vas a poner un político dinosaurio kirchnerista si sos una persona racional. Vas a poner un joven, un pendejo que tiene toda la idea y toda la cabeza fresca de nuevas ideas, de liberalismo y de todo lo que Milei estaba pregonando. Y ese es el ideal.
Eso es lo que hay que apuntar, gente nueva, gente, no la política vieja. Pero nada, estamos viendo que actualmente en Provincia de Buenos Aires ganó la política antigua, ganó el kirchnerismo, ganó el plan social y le pagaron de una manera al día siguiente que Chiló que, Dios mío, pero ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Qué también es malo? ¿Qué también es malo? Lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? El Ah. famoso lunes negro. Otro ¿Qué nos lunes podés negro. contar? Y sí, porque no es gratis que el kirchnerismo gane unas elecciones en el país, ya lo vimos muchas Obvio. veces, nunca es gratis, siempre se llevan algo y ayer lo pudimos ver a través del mercado, el famoso lunes negro, por la victoria de los kirchneristas. El mercado habla. El mercado lo dejó muy en claro el día de ayer cuál fue el resultado de las elecciones en Provincia de Buenos Aires Sí. a través de acciones cayendo, bonos cayendo, riesgo país subiendo a 1.200, hasta 1.200 puntos y un dólar que se disparó completamente por los aires. Y la verdad que es algo que te enoja porque ellos, los kirchneristas, muestran en Twitter festejando Sí, sí, qué es sí. lo que va a pasar mañana. Y vos decís, che, ¿no te hace ruido que vos, por haber ganado unas elecciones, explote todo? Te juro. O sea, no tienen coherencia. Después vamos a ver una imagen sobre eso. Pero hay algo que sí tiene el mercado que no tiene muchas personas, que es memoria. Mm. El mercado recuerda, el mercado sabe lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, Ok. y tiene miedo que se reproduzca en el futuro. Tiene miedo de que esa previsibilidad, ese famoso riesgo Cuca, vuelva a lo que es la Argentina. Entonces, cuando una persona destruye el país, no es bueno. No. Total. Es más, y más todavía si quiere volver a tener el poder para volver a destruir el país. Te juro. No tienen cara. No tienen cara para eso. Entonces, la confianza del mercado en ese proceso retrocede. Cuando aparecen gente que no quiere el mercado, retrocede. Los kirchneristas, ¿qué quieren? Emisión monetaria, quieren cerrarse al mundo. Ellos te dicen, no, vos tenés que defender la patria grande, vos tenés que defender la patria. Sí, proteccionismo full. Proteccionismo, vos industria. tenés que comer comida argentina, ropa argentina, usar tornillos argentinos, porque todo tiene que ser argentino. Si usamos televisor argentino, auto argentino, aire acondicionado argentino, terminamos en 1800 tranquilamente. Y Exactamente. ojo, todo tiene que tener el sello de Tierra del Fuego. Todo si no, no tiene- vale. No, no vale. sí, olvídate. Y eso es lo que pasa, que te saca del mercado, un país saliendo del mercado de acciones, saliendo del mercado. Muchos encima te da bronca porque dice, yo no como riesgo país. Sí, no, Yo no como baja de acciones. Claro. Así como tampoco comen superávit fiscal. Yo no como- Epa. Yo no tengo dólar, ¿para qué quiero dólar? Claro, pero yo no tengo un peso, no llego a fin de mes, me dicen que me importa el dólar. Y la verdad que importa bastante eso, ya que la derrota en la Libertad Avanza en el primer distrito de Argentina no solo fue un dato político, Claro. sino fue un dato económico. Porque todo repercute en la economía tradicional de los que son las personas. Sí. Y los inversores del mercado descuentan todo lo que está pasando, que descuentan del precio. Es decir, el precio de un activo, supongamos una acción argentina, refleja exactamente lo que el mercado cree que va a pasar, porque el mercado se rige por expectativas de futuro. Ok. Entonces, si el kirchnerismo gana, el mercado lo único que tiene miedo es de que vuelvan esas personas que están en contra del mercado. Soy el mercado. Exactamente. Soy el mercado. Somos, Sí, yo somos también el tengo mercado. Y el mercado tiene memoria, por eso pasa lo que pasa. Bueno, si hablamos de la magnitud de este resultado, justamente es esa brecha, esa diferencia de casi 14 puntos, es lo que trajo una palabra que se puede definir con todo lo que decía Santi, la incertidumbre. Mm. El mercado se mueve mucho y es muy volátil con esta incertidumbre. Y es como que vuelve a recalcular todo en este escenario. Y bueno, ahí tenemos uno de los resultados que algunos también lo llaman como una sobrereacción del mercado. Y en realidad tampoco es sobrereacción, simplemente corrige con la previsibilidad de los resultados. ¿Cuál es la previsibilidad? Bueno, que volvemos a los mismos modelos. Tomar deudas, déficit, no pagar las cuentas, clientelismo, te sube el dólar, después te sube el riesgo país. Vamos a decir, la macro se vuelve a desacomodar, pero eso obviamente repercute en el bolsillo de todos los argentinos. Pero O sea, por es así. supuesto. Ese es el gran problema de fondo para, como decía Santi, el que, no, pero yo no invierto en el mercado, yo no dólar, yo no esto, yo no aquellos. En realidad te pega por otros lados. El principal es la inflación a largo Exactamente. plazo. Entonces ahí están los problemas concretos para las personas que no logran entender por una cuestión de ignorancia, pero también por una cuestión de que no se involucran. O sea, hoy día tenemos muchos jóvenes, como vos decías, Nare, en la mesa peleando ideas, peleando datos, pero aún así cuesta el cambio. Y bueno, hoy... le Jóvenes tocó- hablando de economía. Total, Nunca antes, ¿viste? Sí. Refutando cosas que dicen, no, pero el riesgo país no se come. No se come, pero si vos tenés un riesgo país alto, no podés pedir plata prestada para poder salir adelante con el país. Como país. Claro, o siendo un privado. Vos querés pedir un crédito, no podés. No, te la hago, Porque te la- es te la muy hago alto fácil, el- te la hago muy caro. fácil.
Vos, rico país, no comés, dale, tranqui, no podés pedir deuda. ¿Qué tenés que hacer? Va a hacer emisión monetaria. ¿Qué va a pasar? Los precios van a subir. Vos llegás a fin de mes hoy. No, mañana tampoco va a llegar. Y el mes que viene tampoco. Y peor todavía va a seguir Total, siendo. exactamente. Va a seguir siendo una maraña. O el dólar. Pero si yo no compro dólares, ¿por qué me importa que suba? Y sí, porque se traslada a precio. Ujú. Vos después vas al supermercado con un precio más alto, una mayor inflación, y vuelve a ser lo mismo de siempre. Entonces, al final de cuentas, al final del camino, siempre te va a pegar a vos como último. Exactamente, al igual que muchas cosas como la intervención del Estado, como dijimos acá, en la economía, cuando se quieren hacer tan proteccionistas, cuando quieren poner tantos aranceles y trabas a las importaciones, terminan perjudicando al consumidor. Porque no encontramos dónde mierda comprar algo más barato que no sea un mercado exterior. Y obviamente tenemos mercados exteriores que tienen precios de mercado muchísimo más bajos que los nuestros, que la producción argentina. ¿Pero por qué? Porque la producción argentina está tapadísima de impuestos, está tapadísima de regulaciones de trabajo y está tapadísima de otros subsidios a la industria que terminan siendo eternos. Estos subsidios, como lo vimos con el tema de los teléfonos, de los electrodos y esas cosas que, chau, también. Y otra cosa que ayer explotó y fue muy feo fue el índice Merval. Total. Se desplomó un 13% en Feo. pesos y un 16% en dólares. ¿Vos sabés lo ¿Qué que representa el índice Merval para la gente que por ahí no entiende de economía? Eso me gustaría igual que hable más Santi porque él sabe más que yo sobre eso. Pero en simples palabras. Pero el mercado. Ajá. Un índice Merval representa a las mejores empresas argentinas. Agarra las empresas más sólidas, que más plata tienen, y las agrega a ese índice Merval. Entonces, el Merval, uno cuando quiere saber cómo está el mercado de Argentina, En general. en general, lo primero que va a ver es el índice Merval. Porque el índice Merval te está diciendo, es un termómetro que te dice si está subiendo, si está bajando el mercado argentino en general. Ok, perfecto. Exactamente. Y bueno, nada, se desplomó. Como tenía un crecimiento y todo ese crecimiento de 13 meses se desplomó también en Nueva York. Los ADRs argentinos fueron arrasados, los bancos cayeron hasta un 24% en una sola jornada y incluso YPF también retrocedió más de un 15%. Es una banda. Y voy a decir, por ejemplo, los bancos que son dentro de todo una inversión segura también tuvieron un retroceso. YPF que tenía una proyección a la larga que posiblemente, a ver, esto posiblemente también se vaya a recuperar, ¿viste? Pero más adelante se va a recuperar. Ahora está teniendo baches, ahora está viendo que la proyección y está disminuyendo. Cuando caen los bancos y las energéticas, el mercado está diciendo lo mismo de siempre. Van a haber más controles de precio, van a haber menos créditos, más riesgo de tarifas congeladas y contratos completamente pisoteados. En otras palabras, es el verdadero riesgo K, el riesgo Cuca que todos conocemos en su máxima expresión. Y piensen que estas personas son las que están a favor de defoltear el país. O sea, sí. están completamente en contra del país y aún así le quieren seguir votando a algunas personas. Y por eso el mercado tiene tanto miedo. Porque son las personas que vienen y dicen, vamos a defoltear, no hay que pagar la deuda. ¿Para qué vamos a pagar la deuda que pidió Milei o que pidieron los gobiernos anteriores? No, la deuda no hay que pagarla. Nosotros somos un país, somos soberanía, vamos a respetar eso. Y las deudas hay que pagarla, hermano. Sí, Claro. sí. O sea, y eso el mercado le está diciendo, perfecto, no quiere pagar tus deudas. Las empresas más grandes de Argentina son bancos y energéticas. Sí. Como decía Aarón, si vienen esas personas, vuelven los controles de precios, estas regulaciones a lo que son el precio de la energía, el precio del gas, el precio de lo que son los bancos, por ejemplo. Los bancos perdés los créditos bancarios. Entonces, esos son los primeros que caen, que se desploman, llegaron hasta 20% a bajar el Grupo Financiero Galicia, Ujú. que te están diciendo algo. Es lo que te están diciendo de, che, ojo con estos, como decía Facu, el tema de la incertidumbre del mercado. Tal cual. Total, en este ámbito de incertidumbre y desconfianza también se traslada a los bonos. Y para los que nos dicen, bueno, no me importa el Merval porque no invierto tampoco los bonos, que sería la parte de deuda, volvemos a lo que decía Santi. Hay un factor que es cuando esto pasa, o sea, cuando todos estos índices bajan y después también la macro se desordena, el responsable o el que termina siendo mucho más afectado en ese voto es la persona, por más que no invierta, por más que piense que está al margen, porque a las empresas le va mal, los índices van mal, y uno de los factores, y cuando tocabas el dólar decías, te sube el dólar, sí, decíamos, el índice del dólar el más feo de todos es el dólar mayorista. Te subió el dólar mayorista en el kiosco, supermercado o cualquier lugar, te sube todos los precios. Y en cuanto trasladamos esto a los bonos, por ejemplo, tenemos el DG30 cayó cerca de un 6% y el DG35 más de un 9%. ¿Qué pasa cuando también
bajan los bonos, el riesgo país, que también está muy cercano a todos estos valores índices que estamos hablando, se disparó a 1.200 puntos, chicos. Una banda. 1.200 puntos el riesgo país, que estaba más o menos priceado en unos 900, 915, creo que había leído la semana pasada. Y bueno, pega el salto más grande en todo lo que va al 2025. O sea, fíjense, como también vos decías, Aarón, unas elecciones te puede cambiar totalmente un panorama económico de un país por esa incertidumbre y la previsibilidad del futuro. Entonces, ¿qué significa? Que te suba el riesgo país y que cada dólar que la Argentina quiera pedir prestado respecto a estas deudas va a ser cada vez más caro, va a ser cada vez más inaccesible. Cuando teníamos justamente el riesgo país en las nubes con gobiernos anteriores, no podíamos pedir plata a nadie. O sea, nadie nos prestaba. Nadie nos prestaba. Y hoy con un plan económico tenemos el fondo apoyando y ayudándonos a salir de todos los problemas estructurales de Argentina, que es algo que a donde tenemos que apuntar a la hora de poner un voto, al margen de que obviamente el gobierno tiene que repensar sus representantes. A veces parecemos también re exagerados hablando, por ejemplo, muchísimo de lo que pasa en el conurbano, de lo que pasa en Buenos Aires, de lo que pasa en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, pero ahí te das cuenta cómo las elecciones, por más que sean provinciales, impactan en el bolsillo de todos los argentinos, impactan en todo el país prácticamente. Total. Exactamente. Sí, también eso que decía Facu, el riesgo país a 1.200. Nosotros teníamos un riesgo país de 1.000 cuando no teníamos reservas, cuando teníamos déficit fiscal, cuando teníamos una alta inflación en gobiernos anteriores. ¿Y qué pasa que ahora tenemos 1.200? Es el famoso riesgo Cuca. Claro. Literal, es que tenemos todo. O sea, tampoco te digo, tenemos la reserva, pero tenemos reserva, Claro, tenemos pero baja inflación. tenemos una macroeconomía ordenada y el riesgo país igual te está marcando que no te puedes endeudar tanto porque es muy alta la tasa. Y hay un riesgo ahí que nadie lo está viendo, pero es el famoso riesgo de que vuelvan estas personas. Total. Entonces, como dije, el mercado se mide por expectativas y ellos están diciendo, che, ¿será que en el 2027 va a haber kirchneristas como presidente? Eso es lo que ellos miran. Ellos no se quedan en el corto plazo, sino que miran muy a futuro. Ujú. Y yendo al tema del dólar, en el lado cambiario, el dólar mayorista cerró en 1.409 y llegó a tocar 1.490 pesos, rozando lo que es la banda superior, la famosa banda superior de 1.470. Y en los dólares paralelos, el MEP cerró en 1.434, el contado con liquidación en 1.441 y el Blue alcanzó los 1.415 en el intradiario. Todas las cotizaciones en tensión todo el tiempo, marcando este famoso riesgo Cuca que decíamos, que ¿por qué se ve que aumenta el dólar cada vez que ellos ganan? Porque el mercado te está descontando. Puede volver el cepo, puede volver la emisión, puede volver El no pago de deuda. la inflación y puede volver las reservas, la disminución de reservas, el no pago de deuda también. Eso pasa, por eso sube los dólares cada vez que pasa eso. Y como decían, eso todo se traslada a precio. Total. Todos los precios están dolarizados, y por ende todo se va a trasladar al precio, a precios. Y el dólar en estos momentos se convierte en un termómetro que te va a medir la confianza del gobierno. Así tenemos la imagen que muestra la explosión que una peronista mostraba el dólar mañana. Y esto lo mostraba antes de tener los primeros resultados de las elecciones. Ella Sí. mostraba esto, mostraba que el dólar mañana hay una bomba. Sí, Y el gordo Dan le ponía, se jactaban de ser un cáncer. tal O cual. sea, literalmente se estaban riendo de que todo se iba a ir a la mierda. Y siempre es así, se ve que siempre es así. Es que a su ellos no pensamiento. les importa, nunca les importó el dólar, nunca les importó la inflación, nunca les importó tener reservas, nunca les importó nada. Lo que le importa es que le voten, punto. Exacto. Y te sumo más, en realidad lo que le importa es que al gobierno le vaya mal, pero que a hoy al gobierno le vaya mal, es que a todos nos vaya mal. Tal O sea, cual. ellos como que no están exentos. El otro día lo escuchaba Fantino y decía un poco esto, o sea, si realmente vuelven, hipotético acaso, te lo praisea un poco el mercado, si vuelven, a todos les va a afectar. O sea, es como que ellos quizás piensan que, y si están tan sesgados por el poder, que solamente estando en el poder o Claro. perteneciendo al oficialismo, están las soluciones, falsas obviamente, y no están exentos de todo esto. Y en realidad sí, pero ¿cómo también tienen ese salvavidas, esa seguridad? Por todo el choreo que viene detrás también al estar ellos. Entonces es un convito bastante desalentador pensar que hay personas que realmente ven como algo positivo imágenes o comentarios como estos que son nefastos. Tal Y esto cual. no es nada nuevo. Quiero que viajemos en el tiempo y vayamos a las elecciones de las PASO en el año 2019, en agosto específicamente, que Alberto y Cristina ganaron las elecciones PASO contra Macri. Claramente el mercado también reaccionó de una forma brutal. Sí. Tenemos los datos y es que el Merval se desplomó un 37% en dólares en un solo día. No, una La reganda. mayor Una locura. caída Ese día desde- fue
jodido. Fue la feo. mayor caída desde 1950 para cualquier bolsa del mundo. Por otro lado, los bonos se hundieron hasta un 20% y el riesgo país saltó por encima de los 2.000 puntos. Es una locura. Y por otro lado, el dólar se disparó un 23% en apenas 24 horas. Claramente un caos, el verdadero pánico financiero. Ese fue creo que el último lunes negro. El más heavy. El más heavy del año 2019. Y por eso cada vez que crece el poder de los cucas, claramente los precios vuelven a derrumbarse y empieza a temblar prácticamente el bolsillo de todos los argentinos. Bueno, tenés una imagen más, Santi, y aparte, hablando de eso, todo esto que pasó ahora, ayer, lunes, fue la mitad de todos esos datos que dijiste recién. Sí. Literalmente la mitad. De un 37 que se desplomó el Merval, se había desplomado 16 dólares. Los bonos también se hundieron, no un 20%, pero cercano. Y el dólar se disparó también en las primeras 24 horas muchísimo. Ojalá el riesgo país no llegue a Ahí- esa altura. Está lo Claro, otro. sí. Sí, tenemos la otra imagen que muestra cómo el dólar se disparó Ok. y fue un claro notorio como cuando aparecen estas personas que te están llorando de evaluación, cuando en realidad el mercado lo que está haciendo es flotar, está en esta famosa flotación. Ujú. Es hermosa esta imagen. O Es sea, explica. increíble. Sí, sí, si hablamos sobre esta imagen es Sí, muy sí, hermosa porque cuando se suele citar a las bandas o se suele decir, no, si el dólar flota, vamos a decir que está flotando, está dentro de las dos líneas, tanto la superior como la inferior verde, que dentro de ese margen el gobierno no interviene. Pasando esos márgenes, bueno, ahí también lo puedes comentar. Sí, cuando pasa el margen, ahí recién esa banda superior, que todo el tiempo se está abriendo, es donde el mercado entra a intervenir. El día de ayer estuvo muy cerca de tocar esa banda, en donde lo que pasa es que el Banco Central sale a vender dólares al mercado, entonces inyecta dólares en el mercado para que aumente la oferta y baje el precio. Es lo que pasa. Pero como no llegó todavía, pero está muy cerca de esa banda, el Banco Central está atento a esa situación. Igual aclarando que las personas que quizás quieren comprar dólares esperen un poco o acciones o bonos, porque el mercado está Muy inestable ahora. muy inestable, está muy pasado de rosca, como se dice. Muchas personas ayer, por ejemplo, salieron a vender porque sí, porque tienen miedo, y es donde entra esa incertidumbre y esa inestabilidad del corto plazo, en donde hay que esperar que pasen un poco los días, que calmen las aguas y se empiece a acomodar un Y poco más la también economía. podría llegar a estabilizarse más en las elecciones de octubre. Por eso también la Esperemos. gente tiene que aprovechar, ver esto que está pasando, este caos financiero, para ir a votar y votar bien sobre todo. Sí, por favor, no. Y bueno, volviendo también a lo del Merval y con todo eso, con el dólar también es un precio más. La gente cuando ve que las papas arden, se van al dólar y por eso es que el precio del dólar aumenta tanto. Y acá estamos viendo el reflejo de eso. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo, el mercado tiene miedo, todos tienen miedo que vuelvan los cucas menos los cucas. Ellos quieren destruir el país nomás, tipo, vamos a destruir el país. Más hijo de puta. Gracias, tan fáciles. Pero nada, o sea, por otro lado, también reconocer algo que el capital no confía al 100% en ningún gobierno. O sea, el mercado te ve que vos sos liberal, todo bien, pero a la primera de cambio que haces algo mal mínimo y el mercado te va a castigar. O sea, el mercado no tiene tu bandera política sí o sí. Eso es algo que hay que reconocer. Si no ve gobernabilidad, si no ve fuerza política, si no ve esperanza en adelante, el mercado se va a retraer totalmente. El gobierno debe blindar y dar esta comunicación, dar estrategias legislativas y la consistencia para que el mercado no tenga estas fluctuaciones tan bruscas como las que vimos el lunes. No alcanza con el rumbo correcto nomás. No tenés que decir vamos a achicar el Estado, vamos a disminuir los impuestos, vamos a sacar mucha tributación a las empresas. Pero no es solamente eso, tenés que cumplir, loco. También se necesitan los gestos claros, las personas claras, no personas embarradas ya de antes de política sucia. Y así el mercado no te va a castigar. No tiene índole política el mercado. El mercado castiga si haces mal las cosas, el mercado te beneficia si haces bien las cosas. Exacto, tipo, el mercado no vota, pero opina todos los días con el precio de los activos. Es algo importante ver esto. Y lo que te está diciendo es algo claro. Si vuelve los kirchneristas, vuelve la fuga de plata, fue la fuga de dólares, la inversión, vuelve la inflación, lo que es el default y sobre todo la visión a largo plazo. Desaparece esta famosa previsibilidad de ver, che, ¿qué va a pasar acá a un mes? Ujú. Que no pasaba eso, que pasaba en realidad esa imprevisibilidad en lo que es el gobierno de los kirchneristas. Hoy en día podés proyectar a futuro, de acá al menos a 6 meses. Antes no, antes vos vivías el día a día.
Entonces, si se consolidan lo que son las ideas de la libertad, como decíamos, hacen esta reflexión, este pensamiento, esta postura, para poder armar un proyecto de la libertad avanza sólido, se van a poder ver inversiones, el mercado va a empezar a consolidarse. El mercado todo el día está viendo lo que pasa, esta conformación de la mesa política, los armados políticos que tiene la libertad avanza, o los otros partidos políticos, todo el tiempo está viendo qué sucede, y es donde empieza a verse en el precio de las acciones, que es el punto, el termómetro, que cómo se mide el mercado. En conclusión, si alguien quiere comprar dólares, tiene que esperar nomás. Y al menos unos En lo días posible, si puede esperar, mejor. y al menos unos días que se calme esta tensión cambiaria, esta tensión que hay en el mercado, que esperen porque está pasando cualquier cosa. Y no porque los bonos y las acciones estén bajos, tampoco conviene comprar. Puede ser una oportunidad de compra, pero sobre todo esperar. Ok. Igual, Chenare, ¿sabés quién no puede esperar? ¿Quién no puede esperar para hacer algo? ¡Ay, Kichilov! Él no puede esperar para meter una regulación. Vos le das un día libre y echamos ¡pah! La regulación donde sea, la concha de la Regalito. puta. Es su lora. forma de festejar, creo. Obvio, tipo, ¡vamos los cucas! ¡Pa! Impuesto. Los cucas en el diario de la mañana. Chocolate por la noticia, impuesto por la respuesta. Sí, no sé. Ah, ok, así. No, ¿qué pasó, Facu? ¿Qué pasó Bueno. ahora con el impuesto? Fíjate, ¿no? Estuvimos hablando de las elecciones, Ajá. estuvimos hablando del mercado y Claro. ahora vamos a hablar del peronismo y sus impuestos. Mm. Puntualmente tenemos en Provincia de Buenos Aires, post elecciones, oficialismo vuelve a ganar dentro de el oficialismo del peronismo, ¿no? Aclararlo por las dudas. Vuelve a ganar dentro de Ciudad de Buenos Aires y una de las primeras reacciones de sus propios representantes es una medida que toma Axel Kicillof con respecto a impuestos. Impuestos que no vienen tan alejados de las personas, del consumidor, sino que netamente lo ataca y es algo que tiene que pensar sobre todo sus votantes para una próxima elección, como recomendación. Puntualmente tenemos que este impuesto, ¿dónde va a estar dado? Lo que se está hablando es una resolución en el ARBA que dice que las apps de pago, por ejemplo, Mercado Pago, Ualá, cualquier apps que nosotros hagamos diferentes operaciones, compra, ventas, transferencias, van a tener un impuesto. Que ojo, esto no pasó nunca antes y de hecho creo que, imagínense ustedes, como pasa también mucho, ¿no?, con ingresos brutos, que ante cualquier transferencia, solo en la provincia de Buenos Aires van a tener un impuesto. Esto es una noticia muy mala y es algo gravísimo que no se está hablando mucho, pero que pasó inmediatamente post elecciones en provincia de Buenos Aires. Puntualmente no va a ser un número fijo este impuesto, es algo que no está nada bueno justamente en las billeteras virtuales, porque es algo que atañe a todas las personas, no hay nadie que se escape. Y si hablamos de cómo va a funcionar este impuesto, bueno, no es un número fijo, sino que depende de lo que hagas. Vas a arrancar desde un 0,01% de impuesto y va a oscilar hasta un 5% sobre transferencias u operaciones que puedas hacer con tus billeteras virtuales. Y es algo pésimo, porque las billeteras virtuales por lo general es lo que más ocupa en la economía cotidiana, corriente. Te vas al kiosco, te compras un alfajor, te compras lo que fuese, pagas con Mercado Pago o haces una simple transferencia y puede tranquilamente estar atañada por impuestos. Literalmente están impulsando a lo que es el transferencias negro. Tipo, están impulsando a que desaparezcan estas aplicaciones virtuales y empiecen a aparecer las transacciones de dinero. Es exactamente lo que... Imagínate, no me extraña que Kichilov, que hace una resolución para que terminen los chorros, no se puede andar en moto, que te haga esta cosa. A mí no me sorprende, sinceramente. Pero vamos a ver a lo concreto para las pobres personas de la provincia de Buenos Aires. ¿Desde cuándo va a arrancar esto? Bueno, va a arrancar en las billeteras virtuales, como ya lo dijo Facu. Ya están las provincias, las billeteras ya consolidadas. Va a arrancar recién para el 1 de octubre, aproximadamente. Y además, las que se están consolidando y la que le falta todavía un tiempito para sacar nuevas billeteras virtuales, el 1 de noviembre. Así que pueden aprobar ahí ese interín de un mes. Si sale una billetera en octubre que todavía es nueva, aprovechado porque recién en noviembre te van a empezar a cobrar todos estos impuestos que los cucas votaron, porque es así, votaron a ellos a ponerse la ramita en la rueda de la bicicleta y caerse a la mierda. Todo esto se mete dentro de un sistema nuevo que inventaron, se lo sacaron así de la galera, de la nada, llamado Circupa, que básicamente busca controlar y recaudar más de todo lo que se mueve en estas aplicaciones. Si algo era famoso de estas aplicaciones, era que vos tenías facilidad de pago y
no tenías al Estado ahí en tu culo viéndote qué mierda estabas haciendo. No transparencia, digamos. No sé, exactamente. Ahora cagaste. Ahora por cuca cagaste. Vas a tener que pagar de un 0,10% hasta un 5%. No vas a poder hacer lo que quieras con tu plata. Y No. lo que dicen desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es que quieren que las operaciones digitales tengan el mismo trato que las cuentas bancarias clásicas. Claramente suena lindísimo, pero en la práctica esto significa meter la mano en el bolsillo de todos los argentinos. Y no solo afecta a las empresas que son dueñas de estas aplicaciones, como por ejemplo, no sé, Mercado Pago o Alá, sino que va a afectar claramente a los comerciantes que se manejan con estas billeteras virtuales y por supuesto que va a afectar también a quienes quieran consumir algo, quieran pagar algo con las billeteras virtuales. Automáticamente te hacen que te suban un 3%, 5% más sí o sí, porque están así, no, que papá, que chilo me saca, que... Te van a subir un 5%, o sea, vos, consumidor, terminás cagando. Encima todo esto llega después de que Kicillof ganara las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No o sea, quería. dijo, vamos a festejar, tengo que festejarlo de una forma comunista. ¡A lo grande! Necesito ser comunista de alguna forma, por favor. Está llenando las arcas para las próximas Y elecciones. sacando esta diferencia del casi 14% con respecto al segundo puesto, que fue la Libertad Avanza, con esta victoria bajo el brazo, Kicillof aprovechó y largó esta medida que obviamente muchos criticaron diciendo que está frenando la innovación, que al contrario, las aplicaciones de billeteras virtuales están avanzando, innovando y mejorando los servicios para los consumidores. Y para que los consumidores se vayan o dejen de usar estas aplicaciones, saca esta medida para que complica a los que están peleando día a día. O sea, de su provincia ganó y encima le mete, como dijiste, Aaron, el palo en la rueda. Exactamente. Bueno, de hecho tenemos la imagen en pantalla sobre la resolución normativa. Voy a leerla en algunas partecitas, es un poco interesante. Bueno, al final lo que comentaba Aarón, el régimen será aplicable desde el 1 de octubre del 2025 para los PSP ya designados en otras jurisdicciones y también el 1 de noviembre de 2025 para el resto. Equiparando el tratamiento de estas operaciones previsto para las cuotas bancarias. Claro, es lo que comentaba Nare, ya está implementado básicamente en el sistema bancario y lo trasladan a un sistema más digital, sobre todo de estos medios de pagos. Ya comentamos Walla, Mercado Pago, quizás Lemon Cash también. Entonces son todas billeteras digitales las cuales las personas ocupan cotidianidad, más impuestos, ya que de por sí, ojo, las billeteras virtuales no es que no estaban controladas por el gobierno. Cuando hablamos de montos, transacciones y demás, sí está controlado dependiendo categorías, si sos monotributo, responsable inscripto o no. Acá lo que pasa no es ni siquiera el control o el bloqueo de la cuenta, sino el impuesto sobre la transferencia que sea. Es como mucho más grave porque es un paso anterior donde el Estado se mete y quita no tanto esta transparencia, sino que cierta evasión que los argentinos no tienen por qué estar pagando por una simple transferencia, ya sea discrecional o en operaciones. Es que eso es lo que los cucas no entienden. Cuando al comercio le suben un 2, 3 o 5%, claramente eso se traslada al precio. ¿Y quién termina pagando toda la jodita de Kicillof? Claramente el consumidor, el que va, el que compra el pan, la leche, o el que va a la peluquería y paga con la billetera virtual. Claramente, cada vez que aparece una nueva herramienta para digitalizar todo y formalizar lo que vendría a ser... no me sale la palabra, para formalizar y darle un aire prácticamente a los pequeños comercios, Kicillof quiere venir y frenar todo eso. Hablando de comercios, justamente la imagen dice: la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establece un régimen de recaudación del impuesto de ingresos brutos aplicable a acreedores efectuados en cuenta de pagos ofrecidas por proveedores de servicio de pago, PSP. Entonces, en el marco del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones de las Cuentas de Circupa, que es la sigla, aprobado por la Comisión Arbitral de Comercio Multilateral. Entonces, los que más van a ser afectados acá, famosos PSP, proveedores de servicio de pago, en todos los medios de pago, es decir, proveedores de servicio de pago, listo. ¿Cuáles son las diferentes entidades bancarias digitales? ¿Quiénes son los usuarios? Todas las personas, tanto bonaerenses o de la provincia de Buenos Aires, van a serse afectados y ojalá que tengan en cuenta esto a la hora de emitir un voto. Bien, me parece bien. Bueno, Así que me parece que con esto es una noticia que ojalá que todos lo hayan podido ver. No sé si todos están de acuerdo con esto. ¿Alguna otra Yo opinión? no estoy de acuerdo sinceramente con Y esto, es un pero no voté. pensamiento- Claro, no estamos nadie de acuerdo, pero todos lo terminaron votando en la provincia Claro, al final. es ¿no? el que ganó las elecciones. digamos. Total, va por ahí. Y ese pensamiento socialista, es decir, al comercio hay que
matarlo en impuestos porque es el que recauda y es el que perjudica lo que es el país. Tal cual. Milei tiene que atacar a las grandes empresas, dicen muchos. Claro. Que tiene que hacer el ajuste en realidad con los grandes empresarios. Va por ahí. No Bueno, entienden de que todo eso se traslada después a los precios. Tal cual. sí, ojalá que la gente realmente vea. De todas maneras, el oficialismo debe dar un recapitulazo en su organización interna, pero más allá también la gente tiene que decir, che, loco, o sea, ¿cómo puede repercutir mi voto en la hora? Porque acá, ¿qué termina pasando? Ganaron, festejaron, todos muy contentos y al otro día, pum, un impuesto. Y hermano, no sé si está tan bueno eso. Claro. Entonces, bueno, cerrando este Es tema, lo que vienen votando hace 20 años, así que cerrando ajo y agua. este tema, ustedes fíjense cómo empieza a repercutir las malas elecciones o al menos las falsas, el falso positivismo dentro de un partido político que no es tan positivo para la gente. Y estamos como con los temas de hoy. Les Sí. agradecemos mucho. Se ve que los grillos no eran tan feos, repito. Ojalá que no. Ojalá que no. Sí, pero se viene complicada, muchachos. Bueno, les agradecemos por el programa. Gen Z, primer streaming Libertador de Misiones. Quédense con nosotros para recibir mucha más información. Chau, chau. Chau, chau. Bien, Facu.